Vamos a ir ahora con nuestro invitado del día de hoy, con el profesor José Luis Espert. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Lo saludo. ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? Muchísimas gracias por venir. Placer. No es la primera vez que está en C5N. No. Ha estado ya en otra oportunidad. Sí. En algún momento usted, no digo que era mala palabra acá, pero prácticamente digo, yo hoy jugaba un poco con el productor, decíamos, era una especie de anticristo, mire acá. Bueno, es común eso, ¿eh? Me pasó en los 90, pasó Sí. con los Kirchner y pasa ahora también. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos lo miran? Que sean felices, ¿eh? ¿Por qué los gobiernos lo miran con distancia? En todo caso, en algún momento se pelean con usted. Por ejemplo, el gobierno del presidente Macri ha salido muy fuerte, por ejemplo, a cruzarlo a raíz de la publicación de un artículo suyo en el diario La Nación. Sí, yo sobre el gobierno de Macri... Macri, si quiere discutir conmigo, Sí. si quiere plantearme sus discrepancias, está en todo su derecho, más allá de que sea el presidente. Pero que me llame a conversar, yo no tengo problema en hacerlo, pero que me mande a su mayordomo y que el mayordomo mande a Diputrols para atacar lo que yo digo sin tener ningún conocimiento mínimo de economía, eso sí que me parece poco serio, incluso de épocas que uno pensó que quedaban atrás, ¿no? Cuando con el kirchnerismo venía la degradación y descalificación de uno por criticarlo, ¿no? Pero ser el malo de la película como fui en los 90, como fui con los Kirchner ahora, mire, yo es tengo, algo que yo siempre tengo su ocurre. prontuario, yo tengo su prontuario acá. Usted, Prontuario. Mire, el ajuste económico podría haberse evitado. Artículo que publicó usted en el año 95. 95, claro. Esa fue mi primer nota en ámbito financiero. Y fue muy golpeado por eso, porque criticaba a Felipe Domingo Cavallo. Claro, claro. Yo lo que decía en ese momento, apenas había ocurrido el tequila, era que si Cavallo hubiera hecho las cosas bien y no el desastre fiscal que ya estaba haciendo en ese momento, la devaluación mexicana de ninguna manera nos debería haber arrastrado como nos arrastró a una recesión en el año 95 y con un gran riesgo que hubo en ese momento de caída de bancos. Yo me acuerdo muy bien en el tequila, muchos bancos estuvieron en la cuerda floja. ¿Usted ya veía ahí que el modelo de Cavallo tenía deficiencias? O sea, Sí, ¿fue el primero A ver, casi en criticarlo? El Cavallo de los 90 son dos Cavallos en realidad. Uno que hizo una reforma pro mercado extraordinaria, que fue ejemplo en gran parte del mundo emergente, y otro el desastre fiscal que comenzó con él y termina en la crisis 2001, ¿no? En el año 2004, Néstor Kirchner lo acusa de formar parte de un complot destituyente. Sí, sí, junto con Ávila, creo que estaba Rosendo Fraga y López Murphy. Sí. ¿Por qué? No, bueno, está claro que el kirchnerismo, además de haber sido una asociación ilícita, es un conjunto de fascistas dementes, pero... ¿Por qué me dijeron eso? Bueno, porque yo fui crítico del canje de deuda que se estaba pergeñando en ese momento. Yo recuerdo que inicié acciones, pero algo con el fiscal Stornelli, ya no me acuerdo qué pasó. Sé que los Kirchner habrán apretado a quien había que apretar y todo quedó en la nada. Fue perseguido en el año 2012 por Cristina Fernández de Kirchner. Claro, porque yo decía que si fuimos a juicio en New York, uno cuando va a un juicio comercial, si pierde el juicio tiene que pagar. Si uno pierde un juicio penal va preso. Pero si uno pierde un juicio comercial como era ese, yo decía, acatemos el fallo porque las consecuencias de no acatarlo van a ser peores. Era por la emisión de deuda con la legislación Nueva York. Claro, bueno, en los 90 Argentina emitió deuda bajo legislación Nueva York. Si después de manera ridícula con la ley Cerrojo uno viola esos contratos, uno sabe que va a perder el juicio. Entonces me parecía ridículo haber ido a juicio y no estar dispuesto a acatar el fallo. Ahora el gobierno lo cataloga a usted como una especie de economista golpista. Golpista. Buah. Así que fui complotador, buitre y golpista. Ahora, gobierno hoy dice... Qué loco, ¿no? Esto de que a un economista profesional le pongan el mote de golpista, complotador, buitre, pero no se discuta el fondo económico de lo que yo digo. O sea, soy de todo menos un tipo que dice estupidez desde el punto de vista económico, por lo que veo, porque lo único que hacen es descalificarme en lugar de debatir lo que yo digo. A ver, yo dije en los 90 que eso iba a terminar mal. Terminó muy mal. El modelo de los Kirchner dije que iba a terminar en problemas. Terminó en problemas a tal punto que hubo que hacer un ajuste. Y hoy digo que es un modelo que está teniendo su rebote económico que va a continuar, y creo que por varios años, con alta inflación, pero va a continuar creciendo, pero que no se sostiene a la larga. Ese
sobre eso a mí no se me discute, se me dice que no tengo en cuenta las condiciones políticas, que soy insensible. Ahora, el fondo económico, yo hasta ahora no encontré argumentos que lo rebatan, mucho menos razonables. Usted ¿no? dice que no estamos del todo mal, no estamos en una crisis claramente. No, de ninguna manera. Hay quienes de alguna manera quieren comparar la economía argentina de este momento con lo que podría ser la economía de los 90, por ahí tiene algunas características, pero claramente no hay todas. ninguna chance en 2001, no asustemos a la gente al cohete. No, por eso. No hay ninguna chance. Es más, pero lo que usted dice lo más es que probable vamos hacia mal. adelante, es que sigamos creciendo. Ahora, como yo ya he dicho, estamos bien, pero vamos mal. Esto no, así a repetición continua no es. ¿Cuáles son, de alguna manera, los defectos que tiene la economía argentina o los problemas que tiene y que usted considera que son urgentes, digamos, que hay que atacar? A ver, te lo voy a contestar en dos planos. Sí. Un primer plano es, a mí me impacta cómo Argentina, después de 70 años, de casi un genocidio contra sí mismo como país, esté dudando que tiene que cambiar en serio. A ver, Argentina llegó a ser, según la base de datos de Agnus Madison, la base de datos más grande que hay en el mundo sobre estadísticas del PBI, llegó a ser número 1 del mundo en PBI per cápita a fines del siglo XIX, exactamente 1875-1876, con la asididad de la generación del 80, dicho sea de paso, ¿no? A partir de ahí Argentina no ha parado de... estuvo en el puesto 5 o 6 hasta mediados del siglo pasado. Ahora, cuando Argentina transforma al populismo light de Irigoyen en un sistema populista con Perón, Argentina no ha parado de caer en el ranking mundial de ingreso per cápita. Del número 5 o 6 que éramos a mediados del siglo pasado, hoy ya son número 62. Hace 30 años que tenemos pobreza en 30%. Ya tenemos droga e inseguridad rampante. Yo no entiendo cómo no. Ningún presidente se le ha ocurrido cambiar en serio esto. Y yo creo que las cosas que hay que cambiar son tres, esencialmente. Argentina tiene que vivir del comercio. No puede ser que Argentina viva cerrada al mundo. No, hermano, por eso todo es tan caro acá. Argentina tiene un fisco impagable y encima con déficit. Impagable por la presión impositiva salvaje que genera y con déficit por poco que cada tanto genera crisis. Y otra cosa... Este sindicalismo, ¿a qué trabajador le sirve este sindicalismo? Hay que cambiar las leyes laborales. Yo creo que es un vértice que si nadie lo cambia, y hasta ahora Macri no es ningún cambio en estos tres vértices profundos, todo tendrá su rebote como lo tuvo la convertibilidad, como lo tuvo el modelo de los Kirchner, pero a la larga esos rebotes se extinguen y esto es lo que el macrismo no entiende. ¿Es esta una economía que funciona con inflación? ¿Usted le cree al gobierno cuando dice, bueno, la inflación ya está bajando? A ver... La inflación está bajando. La inflación, la global, la entera, la que tiene adentro las tarifas, los servicios públicos, no está bajando. Es la misma inflación que tenemos en los últimos 11 años. Cuando el gobierno dice que está bajando, nos compara contra el 2016, claro, que es medio burdo eso, compararte con un año en el cual devaluaste y comenzaste el ajuste de tarifa. Entonces, en ese sentido no es cierto que la inflación esté bajando. El gobierno miente. Ahora, es cierto que la inflación núcleo de hoy es más baja que la que tuvimos durante los dos mandatos de Cristina Kirchner, porque tenemos la misma inflación pero con ajuste de tarifas. Entonces, es mentira que esté bajando la inflación que le duele a todo el mundo, es cierto que ha bajado la inflación núcleo. Ahora, cuidado, la segunda reflexión que te haría es, hace 18 meses... que después de la baja que tuvo la inflación al final en el segundo trimestre y tercer trimestre de 2016, dejaron de bajar las dos inflaciones. Hoy Argentina está operando con una inflación con ajuste de tarifas de 23 a 25% y sin ajuste 19-20. Esa es la inflación que tenemos hoy. Usted ha dicho que el gobierno enfrenta los problemas con una especie de, lo pongo entre comillas, ¿no?, ternura. Digamos, ¿qué significa la ternura para Spert? A ver, la ternura para mí es, vuelvo sobre lo que le decía antes, o te decía antes, no atacar ninguna de las tres causas fundamentales de la decadencia argentina, el capitalismo corporativo, el Estado presente deficitaria, son cambios cosméticos, y las leyes por darle facilidad. A ver, la recuperación que estamos teniendo hoy, y que va a continuar en 2018, y probablemente continúe en 2019, es una recuperación, sin duda, en la cual tiene mucho mérito el gobierno, que ha normalizado la economía, pero no la ha cambiado. ¿Ha normalizado en qué sentido? Le quitó todos los elementos bizarros que tenía el kirchnerismo. La gendarmería para bajar el dólar, hoy el Banco Central o sube la tasa de interés o vende dólares para bajar el dólar, no manda a la policía.
Los controles de precios han desaparecido, se le dejó de hacer la guerra al campo, tenemos una relación muy constructiva con el mundo civilizado, el mundo desarrollado, el mundo rico, todo eso está bárbaro. Y eso es lo que está provocando y va a seguir provocando rebote por algunos años más. Ahora, el gasto público no está bajando, el déficit fiscal tampoco está bajando, la inflación, ya te decía antes, es la misma de los últimos 11 años, y con estas leyes laborales las empresas no van a correr demasiado riesgo en contratar gente si temen quebrar por despedir a una persona, no es así. Ahora, doctor Espert, usted las ideas de alguna manera que promueve, o en todo caso que está compartiendo aquí con nosotros, prácticamente tienen una raíz común, es que son poco populares. Por ejemplo, abrir la economía, sí, ¿no? Empezar a comerciar, y en todo caso hay quienes dicen, bueno, eso va a golpear, por ejemplo, la industria, va a golpear la creación de puestos de trabajo. No, bueno, pero a ver, yo te tiré los conceptos. Sí. Ahora después hay que instrumentarlo de manera adecuada. Todo esto, vos no podés abrir la economía con el dólar a 20, con esta presión impositiva y con estos costos laborales. Vos tenés que hacer un programa económico muy sincronizado, muy orgánico, en el tiempo. Esto nada se hace de golpe. Podrás hacer algunas cosas de golpe, pero no todo. Obviamente, abrir la economía al estilo Martínez Dios o al estilo Menem es absurdo, pero no porque ya se ha abierto mucho. No se abrió nada de la economía en realidad. Lo que golpeó no solo a la industria que compite con importaciones, sino también al campo, sí, fue el atraso del tipo de cambio. Y eso se da como consecuencia de déficits fiscales financiados externamente, no por haber abierto mucho la economía al comercio. A ver, Argentina, según la OMC, uno agarra los datos de Argentina, sí, los aranceles que cobra, es la economía más cerrada del planeta. ¿Cómo vamos a decir que acá hubo alguna vez alguna apertura indiscriminada? Lo que ha ocurrido, insisto, es atraso del tipo de cambio, que eso es otra cosa. Pero bueno, los industriales proteccionistas se las han ingeniado para confundir a la gente y hacerle creer que abrir la economía es lo mismo que atraso cambiario, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Hay en este momento atraso cambiario? ¿Usted piensa que el dólar tendría que tener algún otro tipo de valor? Sí, pero no tiene sentido devaluar sin nada alrededor, porque a los 6 meses estamos con el tipo real de cambio previo a la devaluación. A ver, hoy es decir, el la dólar, inflación se come la claro, devaluación. Si usted no cambia de raíz esto, va a tener inflación que se coma el dólar. A ver, si uno agarra los últimos 70 años de Argentina, 70 sí, años, sí, el dólar y la inflación van juntos acá. Claro, si yo no cambié nunca el modelo en 70 años, sino que hago siempre lo mismo con pequeños cambios cosméticos, obviamente que se va a verificar que a la larga la inflación sigue al dólar. No es así en los países que cambian en serio. ¿Qué pasa con los industriales, por ejemplo, este cruce con el gobierno que tuvieron hace apenas algunos días? El gobierno diciéndole que son unos llorones y los industriales quejándose un poco de las condiciones en las cuales tienen que producir. ¿Cómo usted está viendo este sector? A ver, ¿tiene razón el gobierno cuando le dice llorones? Sí. Pero es el gobierno, y todos los gobiernos, no solamente este, que se ha planteado siempre frente a los industriales, diciéndole a ver qué necesitan para poder producir y generar empleo. El capitalismo corporativo, ¿no? El Estado socio del sector privado. Es el Estado también que ha generado este tipo de capitalismo de empresariado prebendario, ¿no? O sea, también el gobierno es culpable de eso. Yo diría, deberíamos tener otro tipo de capitalismo, no este capitalismo de Estado socio del sector privado, que es de espaldas a la gente, hecho sea de paso, porque la que paga todo más caro para que el empresario haga ganancias y genere empleo es la gente de a pie. Sí. El que paga los costos laborales muchas veces, además del empresario, es el trabajador con menos salario de bolsillo. Y la gente está siendo devorada de impuestos por parte de una política que pone el gasto público en un nivel impagable. O sea, este populismo, al revés de lo que el populismo reza, va contra la gente. ¿Usted dice que hay populismo ahora? Como concepto, ¿no? Sí, no, lo de Macri no es alejarse demasiado del populismo histórico de Argentina. Es un cambio brillantemente diseñado por el equipo político de marketing de Macri. Durán Barba supongo que debe ser la cabeza de esto, pero para que nadie cambie sustancialmente. Insisto, la inflación es la misma de los últimos 11 años, el gasto público no ha bajado, incluyendo provincias, intereses y municipios, el déficit fiscal menos. Así que las variables fundamentales están iguales que en la última década, ¿no? Hay una definición de usted con respecto al modelo económico. Se la digo, a ver si se arrepintió o le parece que está bien. Dice, este es un modelito de Morondanga de Cristina, pero mejorado. Sí, lo dije y lo ratifico, sí. Sí, la verdad, hacer algo parecido en materia fiscal, en materia laboral, en materia de inflación. O sea que tampoco ha mejorado demasiado la economía. O algunas cuestiones sí, pero en líneas generales... A ver, yo repito, no. El gobierno ha hecho
una muy buena normalización de la economía. Ha salido bien, por ejemplo, del cepo cambiario. Del cepo, sí. Y la política exterior, insisto, es una política fiscal, una política exterior, perdón, espectacular. Sí. Ahora, usted tiene que hacer otras cosas en lo profundo de la situación fiscal, de la política monetaria y la política laboral y de la política de comercio exterior. No es así, insisto. La normalización que hizo Macri, que ellos de paso, ya pasó hace 2 años la normalización, lo hicieron en el primer semestre de 2016. Después de ahí venimos navegando, surfeando la ola, pero hace 2 años que acá se dejó de normalizar la economía, bien normalizada. Y esa normalización es la que está detrás del rebote. Pero este rebote, como tantos otros rebotes que hemos tenido a lo largo de la historia, así, si no cambian, se extingue a la larga. Y vamos a estar discutiendo en algún momento de los próximos 10 años otro ajuste. ¿Cómo ve a la gente en general? Digo, usted está en contacto, bueno, obviamente con el sector empresario, pero al mismo tiempo uno podría decir que hay cierto mal humor en parte de muchas familias en la Argentina porque han tenido que pagar más los servicios públicos. Obviamente, digo, venían congelados, pero claramente, digo, ahora ya hemos superado esa barrera y hoy están actualizándose permanentemente. Los alimentos cada vez están más caros. Digo, sí. Es más difícil la vida en la Argentina. A ver, con todo lo que yo discrepo con el gobierno, lo critico, sí. Estamos en una economía mucho más realista que tuvimos durante el kirchnerismo, que vivíamos con la ficción de que nos regalaban la luz, el agua y el gas y que los alimentos estaban controlados. Así se fundió media producción agropecuaria argentina. Pero el gobierno anterior lo que decía Espert es que eso era parte de la política para asistir a los sectores que menores recursos tenían. No, eso es falso. Eso fue para colonizar voluntades nada más. Ahora, ¿cuántas personas viven entre Capital Federal y conurbano? ¿Cuántos millones? 17. 17 millones, bueno. 17 millones es un porcentaje que es el 40% de la 45% de la población argentina. Esa gente está pagando las tarifas de los servicios públicos mucho más cara que antes. Como corresponde, porque casi todo el interior estaba pagando estas tarifas. Entonces, si 17 millones están que trinan, seguramente hay mal humor. Es inevitable que haya mal humor. Porque son el 45% de la población argentina. Así que es lógico que haya mal humor. Porque además, el resto del consumo, en parte por el ajuste de tarifas, está creciendo muy poco. El consumo de bienes no durables, estoy hablando del consumo masivo. Con los niveles de pobreza que tiene Argentina... Ha bajado mucho el consumo. Claro. El consumo masivo, el consumo de durable está creciendo muy fuerte, autos y motos, pero ¿eso qué es? Para el 20% de la... un sector muy chico de la población. El grueso de la gente consume no durables y ahí la gente, obviamente, como está pagando el 45% de la población las tarifas más caras, obviamente no se puede dar los gustos de antes. Por eso el mal humor. A ver, ¿el mal humor es razonable? Sí. ¿Es natural? Sí. Ahora, con un modelo gradualista que crecemos al 3, a nadie le conforma este crecimiento, obviamente porque está del otro lado este ajuste por el ajuste de tarifa. Y otra cosa, que no hay que perder de vista también, estos son todos los costos del gradualismo, ¿no? Argentina, el último año que creció con el kirchnerismo fue el año 2011. De 2012 a 2015, 4 años, más el 2016, que fue una caída de la actividad económica, hubo 5 años que la Argentina no creció. Entonces, que Argentina empieza a crecer un poquito ahora, con un ajuste de tarifa. A nadie le conforma demasiado, pero esto es mucho más normal que lo que teníamos durante el kirchnerismo, sin duda. ¿Le cierra Espert que el gobierno utilice como una forma de financiamiento lo que es el endeudamiento externo? Digo, un gobierno que va y busca 30.000, 40.000 millones de dólares por año. Digo, ¿eso cuánto tiempo lo puede llegar a hacer? Y no sé, es adivinar, porque el que te dice exactamente cuánto cree que le dura, no tengo idea cuánto dura. Pero... si le cierra o no, esto es lo que digo. Claro que no, pero lo que no me cierra es un país que de los últimos 57 años, 57, tuvo 53 de déficit fiscal, solamente 4 con superávit. Los 53 años de déficit fiscal tuvo 4 crisis homéricas, el Rodrigazo, Martínez Dios, la Hiper y el 2002, y lo único que hace es cambiar la manera de financiarlo. Después de la crisis de la deuda del 82, vino Alfonsín, como no podía colocar deuda, ¿qué hizo? Emitió. Terminamos en hiperinflación. Como no había más mercado de dinero para financiarlo con emisión, vino Menem, colocó deuda. Mire que la estamos, viene Marco Del Pon en un ratito. Sí. Se lo digo a Marco Del Pon, a Macri, yo lo que digo se lo digo a cualquiera, a todos. Vino Menem, deuda, default de la deuda con los Kirchner en emisión. Terminamos casi en una crisis inflacionaria en 2015, ahora vino la deuda. El problema es el déficit, ¿no? ¿Cómo lo financiás?
Y eso usted dice que trae generalmente las crisis. ¿Estamos lejos? Ahora, sí. Decidido el gobierno de Macri a tener déficit, no es cierto que esté bajando el déficit, decidido el gobierno a tener déficit, dada nuestra experiencia, que cuando emitimos deuda y terminamos en default fueron crisis homéricas, yo creo que es menos malo el financiamiento inflacionario que con deuda. Digo, por los desastres que hemos terminado haciendo con la deuda nosotros. Insisto, dada la decisión de tener déficit, yo no tendría déficit. O sea, su propuesta es que el gobierno recorte los gastos para no tener déficit. Pero sí, dado que el gobierno no lo está haciendo, dice usted, la forma de financiar eso, en lugar de ir a pedir deuda en el exterior, es emitir dinero a través del Banco Central. O deuda interna, pero deuda externa nunca. Por los desastres que hemos terminado haciendo nosotros. A ver, a mí lo que me aterra es la dificultad de Argentina para crecer en el largo plazo. Y parte de esa dificultad para crecer son las crisis. Y las crisis que ha tenido Argentina, cuando ha quebrado los contratos, como fue la crisis de la deuda de los 80 o la de 2001-2002, a mí me aterran a esta altura. Inflación argentina, desde mediados del siglo pasado, la tasa de inflación promedio está entre 30 y 35% como mínimo. Estamos acostumbrados a tener inflación. O sea, si acá nadie quiere cortar el déficit, sin duda que mirando la historia argentina es menos malo el financiamiento inflacionario que con deuda. A ver, le voy a proponer un ejercicio. Argentina es puesto a producir. ¿Tiene que hacer tractores o automóviles? Tractores. ¿Por qué? Porque haría tractores si la economía se abriera al comercio. El boom agropecuario, el boom en la industria del petróleo, de la energía, del litio, del zinc, del cobre. Argentina es una mina de oro. Si abriera su economía al comercio, como debe abrirse, devaluando, bajando los costos laborales, los costos impositivos, el boom en la producción agropecuaria y el resto de los sectores sería tan grande que Argentina exportaría tractores y sembradoras. Los autos, lo que los importe todo. O en Chile hay al caso una revolución en que importa todos los autos, o en Uruguay. Pero, por ejemplo, empresarios como Cristiano Ratazzi permanentemente se quejan de las condiciones en las cuales producen automóviles. Que Argentina a lo mejor no tiene que producir automóviles. Te repito, 70 años de decadencia, 4 décadas con una crisis en promedio cada 10 años, 30% de pobreza, nos hace recapacitar que a lo mejor estamos haciendo algo mal en serio, más allá del signo político de cada gobierno, que hay algo troncal que une a militares, radicales, peronistas, macristas, donde todos hacen más o menos lo mismo. Yo no entiendo cómo no reflexionamos sobre la cuestión estratégica de la Argentina. Lo escuché siendo bastante crítico con respecto a esto que tomó Estado Público hace apenas algunos días, y es que algunos funcionarios tienen, por ejemplo, parte de sus ahorros en el exterior. Sí. No estamos hablando acá de las sociedades offshore, sino puntualmente de aquellos que tienen, por ejemplo, dinero depositado en algún banco, en bonos, en acciones, en el exterior. A ver. ¿Qué piensa de eso? No seamos pacatos. Acá en la última década tuvimos una asociación ilícita gobernando. Esta gente no parece una asociación ilícita, tendrá casos de corrupción. Que tengan la plata afuera, yo no veo cuál es el problema. Mientras que sea plata blanca, bien habida, no veo cuál es el problema. Ahora, el problema es político. De que como este modelito es así, de un crecimiento tan chiquitito, hay que ir a mangar cada vez que se puede afuera. Entonces, si usted va a mangar afuera, obviamente que se expone a que le digan, ¿y vos la plata que hiciste? Pero tener la plata en sí misma afuera no me parece que sea ningún tipo de problema. Sí es un problema político si su modelo es tal que lo obliga a usted a pasar la gorra en todos lados. Usted tiene una hipótesis, es que hay un determinado, yo no digo complot, pero sí claramente una asociación entre determinado tipo de empresarios, sindicatos, que generalmente han conspirado contra el crecimiento de la Argentina. Me interesa que se concentren los sindicatos. Digo, ¿qué rol tienen hoy? Y si no le parece que eso es necesario, por ejemplo, para defender los derechos de los trabajadores. No, a ver, la Argentina es el reino de la normalidad, por eso nos va mal. Ya que me preguntás por el mundo sindical. Sí. No hay en el mundo sindicatos que manejen la medicina para los trabajadores. No hay en el mundo. Las obras sociales sindicales, dice usted. No hay. La medicina se presta a través de una red de hospitales públicos nacionales como corresponde. Pero los sindicatos no tienen ninguna injerencia en la salud para los trabajadores. En el mundo que progresa, además de que no hay obras sociales en manos de los sindicatos, en el mundo que progresa, por ejemplo, la asociación a los sindicatos del trabajador es completamente libre. Acá en los hechos no lo es. Porque un trabajador que se quiere atender a la obra social sin ser afiliado, el turno se lo dan para dentro de 4 siglos aproximadamente. En el mundo que progresa no hay unicato sindical, no hay ningún unicato sindical. Acá el que tiene la mayoría
se lleva todo, deja al sindicato menos representativo un rol decorativo. Yo creo que son todas anormalidades que son parte de la cadena de anormalidades que han hecho la Argentina decadente y creo que hay que cambiar. Sí, las leyes laborales argentinas hay que cambiarlas de raíz, sin duda. A ver, tenemos acá un recorrido, ¿no?, entre los principales líderes políticos. Federico Sturzenegger, ¿qué le parece? ¿Qué gestión está haciendo? A ver, Sturzenegger tiene créditos académicos extraordinarios. Ahora, como hacedor de política económica, le erró feo con Cavallo a fin de los 90, ¿te acuerdas que fue secretario de Política Económica? Y bueno, con la inflación hasta ahora, sin duda que el Banco Central está fracasando en bajar la tasa de inflación. Es la misma tasa de inflación de la última década. ¿Es un error de Sturzenegger o es un error del presidente Macri que políticamente ahora le está dando órdenes a Sturzenegger? No, a mí me consta que de haber conversado abiertamente en lugares públicos, con auditorios, con muchos de los miembros del equipo económico de Macri, y acá ellos siempre para mí tuvieron un error diagnóstico que creo que se está verificando, que es la subestimación del problema fiscal de Argentina. Usted con una política fiscal que tiene este déficit, siempre va a haber riesgos, siempre la tasa de inflación esperada va a ser alta y a usted le va a costar mucho bajar la tasa de inflación con este problema fiscal. El gobierno pensó, o el equipo económico, Macri no tiene por qué saber esta especificidad de economía, sí, ¿no? Pero el equipo económico cometió el error de pensar que cambiando la forma de financiarlo, la inflación bajaría. En el medio de un ajuste de tarifa, olvídese. Así que sí, sin duda que se equivoca. Lo hacemos girar a nuestro personaje del momento, Néstor Kirchner. ¿La gestión de Kirchner fue mejor que la de Cristina? Sí, pero eso es parcial. Es como decir, qué bueno que fue el primer gobierno de Menem y qué malo que fue el segundo. Eso pierde la perspectiva que los problemas en economía nunca... ¿Aparecen en el segundo? Aparecen con el tiempo. No, yo creo que los Kirchner en general son lo peor que le ha pasado al país desde la democracia. Seguimos entonces. Bueno, viene a estar por allí Eduardo Duhalde. Bueno, usted ha sido uno de los principales críticos de Carlos Menem, ¿no?, del modelo económico de aquel momento. Lo seguimos haciendo girar. Bueno, el presidente Macri, ya hemos hablado. De Hugo Moyano, ¿qué le parece? ¿Hugo Moyano puede ser en este contexto alguien que sea el garante de que el peronismo o la próxima oposición logre llegar al poder? No tengo idea, no sé. No sé si están dadas las condiciones para que el peronismo vuelva al poder, no lo sé. No tengo idea. ¿Le daría un mandato más al gobierno de Cambiemos? ¿Yo? Sí. ¿Si lo votaría hoy? No sé si lo votaría, si usted lo ve con posibilidades. ¿Con chances? Sí. A ver, si la pregunta ¿es probable que el gobierno de Cambiemos repita en 2019? Sí, es probable, sí. No diría que va a ganar seguro, pero como la economía creo que le va a jugar ligeramente a favor, tiene un as importante para ganar las elecciones del año que viene, sin duda. La última le hago. El expresidente Carlos Menem. Muchos son críticos, ¿no?, de lo que ha sido la década del 90. No, yo no voy a criticar. A ver, la crítica mía no es de índole piel personal, sino Menem tuvo la oportunidad con la reforma estructural extraordinaria que hizo de cambiar a la Argentina y la arruinó, como buen peronista diría, por el populismo fiscal que hizo. A ver, Argentina terminó defaulteando la deuda. Nadie defaultea la deuda por placer, sino porque no la puede pagar. Sí. Y Argentina arrancó con Menem un plan Brady, ¿te acordás? O sea, con una deuda reestructurada que era pagable. Si terminamos defaulteando la deuda groseramente 10 años después del plan Brady, evidentemente el problema fiscal de Menem es responsabilidad de él y él en algún lugar arruinó, cuidado, en una sociedad con serias falencias culturales que no sabe discernir muy bien. La sociedad vinculó la crisis 2001 con la libertad de mercados que tuvimos durante los 90 y eso es ridículo. Pensar que la libertad de mercados genera crisis es como... Pensemos lo que significa esa frase, que es la frase que le vendió el kirchnerismo a la gente y que la gente compró. La crisis es por la libertad de mercados. ¿Qué somos? ¿Un conjunto de monos drogados que si no lo tienen encerrado hacemos desastre con la libertad? No, el desastre 2001, que arranca con el default de la deuda, fue como consecuencia de un déficit fiscal que acumuló deuda y que un día fue impagable. Como consecuencia de que los bancos tenían mucha deuda, los bancos que hicieron cuando el gobierno defaultea no pudieron pagar los depósitos y ahí viene el robo de los depósitos. Pero el problema esencial fue fiscal como en casi todas las crisis, ¿no? Pero cuidado,
La decadencia, si vos me das una sola bala para responder, es la negativa de Argentina a vivir abierta al mundo comerciando. No hay ejemplos en el largo plazo de aperturas económicas bien hechas que no generen prosperidad. Doctor, le agradezco mucho. A ver, Por nada. la última le hago. ¿Una más? Sí, tengo una más. De índole personal, a ver si me la permite. Me Son en dijeron general cuestiones personales. No, pero me dijeron que usted hizo mucha terapia. ¿Le sirvió? No, mucha no, hice terapia. ¿Le sirvió? Mira, a todo aquello, todo lo que ayude a aprender más, yo sigo estudiando, para que lo sepa. Cuénteme. Sí, yo sigo estudiando. Sigo estudiando economía, y sí, la terapia sí, me fue útil en su momento, claro que sí. Bueno, usted enseña en la universidad, digamos, del profesor SEMA, hace muchos años. Y también estudio ahí. Por ejemplo, ahora voy a cursar una materia que se llama Organización Industrial. Me la debía. Sí. Me gusta estudiar, me gusta aprender. Y en su momento me pareció que podía agregarme la terapia, sí. ¿Y sirve para aproximarse a la economía? Sí. ¿La terapia? Sí. ¿Hay que hacer un poquito psicólogo o no? Esa es otra pregunta. La economía es una ciencia. Sí. Podemos discutir cuán exacta y cuán no exacta es, pero eso no tiene nada que ver con la psicología. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Por nada, un placer. Muchísimas gracias. Acompáñenme, vamos a compartir las alzas y bajas. Va a volver, ¿no? Lo voy a invitar de nuevo, Con vos, Muchísimas con gusto. Gracias. Bueno, gracias. Qué atento, ¿qué ha sido? Con vos, con gusto, me dijo. Bien, bien ahí.